Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Aleluya. En esta mañana vamos a dar principio. Vamos a poner de pie, hermanos, y vamos a abrir la palabra del Señor ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 16. Vamos dando lectura ahí a los primeros 7 versículos del libro de Lucas. Gloria a nuestro Dios. Del 1 al 15, perdón. Lucas 16, del 1 al 15. Vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Dios para dar... vamos a empezar con la clase y una vez vamos a dar la alabanza más, hermano. Uno intercambio un poquito tarde, pero vamos a empezar la clase. Lucas 16, 1 dice la palabra: dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Yo sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en su casa. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Y él dijo: 100 barriles de aceite. Y él le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él dijo: toma tu cuenta, escribe 80. Y alabó al amo, al mayordomo malo, por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que con los hijos de la luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando te falten os recibiréis en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que no en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fiel, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, y estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros, y se burlaban de él. Entonces le dijo: vosotros sois los que os justificáis vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque los que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Oremos, hermanos. Bendito Dios, en esta mañana venimos delante de tu presencia. Primeramente, Dios, dándote gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Dios, por tu presencia. Gracias, Dios, por la bendición, Señor, de poder estar en este día, Señor, reunidos en este lugar, con un solo propósito, Señor: que tu nombre sea glorificado y que tu nombre sea exaltado. Reconocemos tu gloria, tu poder y tu autoridad, porque usted vive y reina por siempre. En este momento, Señor, te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que se encuentran aquí en este lugar. Yo te pido, Dios, que bendiga sus vidas, su familia, sus hogares, Señor, de una manera maravillosa, Padre. En este momento, Señor, abre tu entendimiento, danos sabiduría en lo alto, que juntos podamos entender y captar, Señor, la lección esta mañana, y podamos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. En este momento, Dios, nos ponemos en tus manos, y que tu Espíritu Santo sea el que administre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Así, hermanos, tomen asiento. Vamos a ver la lección número 4, hermanos. La lección número 4, 28 de marzo. La lección que vamos a estar tomando en esta mañana: dichos enigmáticos de Jesús. Aquí vamos a tomar algunos, hermanos, palabras o frases que a veces nosotros las vemos de una manera, pero tenemos que entender qué es lo que Dios o Jesús está hablando en estas porciones. Ahí en el libro de Lucas, esta porción que hablamos, hermanos, es una parábola del mayordomo infiel, en el cual usted puede ver, hermanos, que Jesús lo alaba. El amo alaba
a alguien que no hizo algo correcto, hizo algo incorrecto. Le debían 100, le dijo, pon 50 nomás. Pero aquí vamos a ver lo que Dios o Jesús le está enseñando en esta parábola. ¿Y qué es lo que está alabando? No está alabando lo malo que hizo, sino la sagacidad que hizo para no, siendo un hombre que él dice, cavar no puedo, irse a mendigar tampoco. Él quería un trabajo, si el amo lo desocupaba, él quería un trabajo que fuera conforme a lo que él sabía hacer. Y entonces aquí lo que vamos a entender, algunas porciones, hermanos, que se habla como ojo por ojo y diente por diente. O si tu ojo, ¿qué dice? Si tu ojo te hace pecar, sácalo. Lo entendemos, hermanos, de esta manera. A veces sácate el ojo para que no peques. Pero no, tenemos que ver la manera o la expresión de cómo Jesús estaba hablando. Es como cuando yo le dijera a mi hija, ¿ya lavaste los platos? Ya te dije 1000 veces. ¿Eso qué es? Estoy exagerando. Ya le dije muchas veces, no le dije 1000 veces. Tal vez le dije 2, 3 veces, pero ya te dije 1000 veces que laves esos platos. ¿Verdad? Entonces aquí queremos que veamos cómo son las expresiones que Jesús estaba dando, un poco exageradas, para que entendieran que era necesario hacerlas. Se les llama hipórbeles. Pero esa palabra, hermanos, para poder entender, he estado tomando en estas últimas semanas, los lunes tomo una clase, hermanos, en un estudio bíblico, pero por Zoom, por la computer. Y estamos en vivo todos ahí, somos como un buen grupo de diferentes estados de Estados Unidos, de México, de Veracruz, Tamaulipas, de varios pastores que están tomando este curso. Y es una enseñanza, hermanos, que alguien me la recomendó. Y es donde he estado entendiendo, hermanos, muchas cosas de qué manera Jesús nos está hablando. Y es el tema en esta mañana. Dichos y enigmáticos de Jesús. La verdad central del tema dice, Cristo desea que discernamos, comprendamos y apliquemos sus enseñanzas. Que dice que entendamos o tengamos discernimiento, que podamos comprender y podamos aplicarlo, las enseñanzas. No solamente leerlas sin entendimiento. Dios quiere darnos una gran enseñanza. Si usted ve, hermanos, aquí en el Lucas capítulo 8, versículo 10 dijo, y Jesús dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero no a los otros, pero a los otros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Cuántos de nosotros vemos, oímos y no entendemos? Y es necesario que la palabra, hermano, los misterios que Dios nos ha dado, es para el pueblo, para que entendamos, hermano, especialmente los tiempos que estamos viviendo. Hoy en la mañana yo repasaba un capítulo de Daniel. Un capítulo del libro de Daniel, hermano, estoy leyendo Daniel y estoy viendo, hermano, de qué manera Daniel está expresando y se está ampliando o hablando en los tiempos que estamos viviendo hoy en nuestros días. Pero necesitamos pedir la sabiduría, el entendimiento, el discernimiento de Dios por medio de su Espíritu Santo para que captemos lo que Dios nos está enseñando. Dice Lucas 16:1. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Jesús a menudo enseñaba con hipérboles. Esta es la palabra, hipérboles. Es una exageración o intencional o obvia con el fin de enfatizar un punto dado. Es lo que dice la definición de esta palabra. Es como les decía, ya te dije 1000 veces que lavara los platos. Le diría 2 o 3, pero estoy usando de una manera
de decirle, ya te dije muchas veces para que lo hagas. Entonces Jesús enseñó a menudo con parábolas como el mayordomo infiel. Es una hipérbole, exageración intencionada y obvia con el fin de enfatizar un punto dado. Por ejemplo, Jesús dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Si tu ojo te hace pecar, arráncalo. Literalmente es lo que dice, pero exactamente lo que Jesús estaba diciendo. No pretendía que sus oyentes tomaran sus palabras literalmente y se mutilaran el ojo. Al leer el versículo en el contexto, descubrimos que estaba enseñando la importancia de no permitir nada en nuestra vida que nos impida entrar en el reino de los cielos. Es lo que Jesús quería decir. Que no permitiéramos nada que nos estorbara para que un día estemos delante de su presencia. ¿Cuántas excusas ponemos hoy en nuestros días? Ahí no se habla claramente. Ahí no hay alabanza. Ahí no hay esto. Ahí no hay lo otro. Usted y yo, la gente, ponemos excusas. Pero sin embargo, Dios nos está enseñando por estas parábolas, por estas enseñanzas. Dios nos está enseñando, hermano, que no debemos poner ninguna excusa, que no haya ningún tropiezo para que un día usted y yo estemos ante la presencia de Dios. Buscamos pretextos, buscamos excusas, nos vamos a quedar. Dios está buscando simplemente un corazón humilde, un corazón humilde, que esté buscando de Dios en cada momento. Un corazón constrito y humillado, dice el salmista, Dios nunca lo va a despreciar. Si nos presentamos delante de Él con un corazón humilde, Él lo va a recibir. Es lo que Dios está buscando de su pueblo. La importancia de no permitir nada en nuestras vidas que nos impidan entrar en el reino de Dios. Mientras lee los pasajes de esta lección, dedique un momento en reflexionar en esta pregunta. ¿Qué quiere decir Jesús acerca de cómo un verdadero discípulo debe vivir? Ser pueblo suyo, que dice sobre el reino de Dios, su voluntad, incluso sobre sí mismo. No tenemos que hacer preguntas. ¿Qué es lo que el Señor me está enseñando? ¿Qué es lo que el Señor quiere que veamos? Por ejemplo, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. El mayordomo lo estaba robando. El mayordomo estaba haciendo cosas que no estaban correctas y fue acusado. Pero dice, entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuentas. Le pide que da cuentas, que presente el trabajo que ha hecho. En la parábola de Lucas 16:1 vemos y nos encontramos con una situación económica que era común en los tiempos bíblicos. Un mayordomo o un administrador de un hogar, un hombre rico, se le pide que rinda cuentas de sus manejos administrativos y se entera de que perderá su trabajo. Sabía que había hecho mal y sabía que iba a perder su trabajo. Al rendir cuentas, no iba a salir con cuentas derechas ante su jefe. ¿Y qué iba a hacer? Lo iba a desocupar. Y como él no sabía hacer nada, no quería ir a escarbar. ¿A cuántos de nosotros, hermanos, que no estamos impuestos? Yo le digo, anduvimos podando un árbol allá atrás el viernes, que son las ramas que están todas enfrente. Le digo, ¿cuántas partes de mi cuerpo me duelen? Todas las que no uso, esas me duelen. Estoy en la oficina sentado, el teléfono, la computadora, hablando con la lengua con el cliente, es lo que uso. Mi mano, el teléfono, los dedos y la boca.
Entonces, si me vengo a podar un árbol, ¿qué cree que me duele? Todos los músculos que no uso me duele. ¿Pero por qué? Porque no los uso. ¿Cuántas dones, ministerios, talentos están en nosotros, hermanos, y no lo estamos usando? ¿Cuánto ministerio o talento hay en nosotros y no lo estamos usando? Aquí el administrador le pide cuentas y este personaje no sabía escarbar, no sabía pedir limosna, se avergonzaba pedir limosna. Entonces tiene que actuar con astucia. ¿Cómo quedarse con su empleo o buscar un empleo similar al que él tenía? Entonces aquí dice, inmediatamente hace una evaluación de su situación y la única opción, y concluye que es demasiado débil para realizar trabajos físicos y su orgullo le prohíbe andar pidiendo limosna. Hubo un análisis entre él. No sé usar las manos para escarbar. No puedo cavar un pozo. Pero también dice que para pedir limosna no está preparado. Porque dice claramente, soy débil para realizar trabajos físicos y su orgullo le prohíbe andar mendigando. Aquí nos enseña. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en su casa. En otras palabras, a los que le debía les dio crédito para si los ocupaban, se podía ir con ellos a trabajar. Aquí vemos la parábola. El administrador elaboró un plan para garantizar que otros le traten favorablemente en vez que pierda su posición actual. Sin embargo, sus planes parecen un poco deshonestos. Va a los deudores de su amo y liquida su deuda por un financiero del patrimonio de su amo. No era su dinero, pero sin embargo les financia. Me debes 100, págame 50. Me debes 80, págame 60. Y le fue quitando. Y de esta manera actuó este hombre. Aparentemente el mayordomo actuaba como agente financiero de patrimonio de su amo y su responsabilidad de permitirlo hacer tales arreglos, si bien estos arreglos no tuvieron en cuenta los intereses de su amo. El mayordomo se convirtió en el nuevo acreedor y aumentó así las posibilidades de encontrar empleo como administrador a los bienes de los que había ayudado. Aquí vemos en el 8 la aplicación. Y alabó al amo, el mayordomo malo, por haber hecho sagazmente. Cuando enseña a Jesús esta parábola, no va al punto de que hizo mal, sino que actuó inteligentemente para quedar bien con los personajes. ¿Qué dice? Y yo digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando estas falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Mire, no sé cuántas personas ha escuchado usted, ¿cómo quisiera tener dinero? Mira, si tuviera dinero, hermano, yo te pondría el techo en la iglesia. Yo te pintaría, te haría una iglesia grande, nueva, si yo tuviera. Pero ¿sabe por qué no tiene? Porque no hace lo que promete. Está mintiendo. Dios dice que le da a cada quien conforme su capacidad. Yo les he escuchado, hermanos, y me lo han dicho muchos,
Mire, cuando tenga, hermano, yo le voy a arreglar la iglesia, no, le voy a hacer una iglesia nueva. Cualquier cosita se pierden y ya no los vuelvo a ver. ¿Conocerá Dios el corazón del hombre? ¿Conocerá Dios nuestro corazón? Dios sabe qué hay en el corazón y cuál es nuestra intención. Él conoce aún lo íntimo del corazón. A veces prometemos, por eso dice el predicador en el libro de Eclesiastés, es mejor que no prometas, porque si prometes es mejor que cumplas, porque si no cumples hay consecuencias. A Dios no se le puede prometer y luego decir no lo puedo hacer. Yo siempre les platico, hermanos, aquella vez que yo le dije a Dios, si tú me sanas, yo te canto un canto. Así le dije yo a Dios. Dios me sanó y luego me dice Dios, ¿y el canto? Señor, tú sabes que yo no sé cantar. Entonces, ¿por qué prometo lo que no sé hacer? Me doy por entendido. No prometamos lo que no podemos hacer. Prometamos lo que podamos hacer. Yo le dije, si tú me sanas, yo te canto un canto. Dios me sanó. Y cuando Él me dice, ¿y mi canto? Señor, ¿tú entiendes? No sé cantar. Le digo una cosa. Yo pasé al frente, yo canté, no sé qué canté, no sé cómo canté. Yo cumplí, me senté y no volví a prometer un canto. Porque sabía que no se iba a cantar. Pues le digo, cuando a Dios le prometamos, hay que cumplir. Recuerden, si me promete a mí, está bien. Si le promete a alguien enseguida, está bien. Pero si le promete a Dios, es mejor que cumpla. Con Dios no jugamos. Dios quiere lo que le hemos prometido. Él cumple con nosotros o quiere que nosotros cumplamos también con Él. Recibimos muchas cosas de Dios. En este año podemos decir, nos cuidó, nos protegió, nos suplió necesidades y nos ha ayudado hasta el día de hoy. ¿No estar agradecidos con Dios por todo lo que ha hecho? ¿Cuánta gente se quedó a medio camino? ¿Cuánta gente no pasó este año? Usted conoce a mucha gente, aún de la iglesia, hermanos, no está con nosotros. Hay mucha gente que no está con nosotros. Y sin embargo, usted y yo estamos aquí. Usted vaya a la tienda, está llena. El día domingo pasado yo les decía, pasé por aquí por el Expressway, la pulga al reventar, y por todo la orilla del Expressway, por poquitos, unos 50 carros en línea, esperando dónde estacionarse. Y la iglesia, tenemos 15 estacionamientos o 20 estacionamientos, 3 o 4 están ocupados. ¿Dónde está? Que tienen miedo. ¿Por qué no tienen miedo a la pulga? ¿Por qué no tienen miedo a la H-E-B? ¿Por qué no tienen miedo a la Walmart? ¿Por qué no tienen miedo a los negocios? Y aquí sí tienen miedo de venir a la casa de Dios. Yo lo que les digo, Dios nos ha cuidado, Dios nos ha protegido, Dios nos ha ayudado hasta aquí. Debemos estar agradecidos. Debemos darle a Dios gracias por el cuidado y la protección que Él nos ha dado. Aquí vemos, hermanos, este hombre, un mayordomo que hizo lo malo. Pero Dios no mira lo malo. La palabra de Lucas podríamos sorprendernos. El amo alabó al mayordomo, a pesar de que actuó de una manera que parece deshonesta. ¿Por qué? Es importante tener en cuenta que el amo no le estaba alabando por su falta de honradez. No alabó por ser malo, por no ser honrado. Dice, sino por haber hecho sagazmente, de la manera que actuó. Puede ser difícil para nosotros separar las dos cosas,
pero debemos mantenernos enfocados en el propósito y el significado de la parábola. ¿Cuál es el propósito para el cual Jesús declaró esta parábola? Es lo que tenemos que entender, hermanos. Usted y yo nos vamos y nos basamos, lo creemos, pero tenemos que entender cuándo la escribió, en qué tiempo y por qué lo hizo, y qué nos está enseñando, y qué enseñó en ese tiempo. Tenemos que hacernos todas estas preguntas para poder entender lo que Jesús nos está hablando. Lo que Jesús está hablando en esta parábola. ¿Qué dice? Puede ser difícil para nosotros separar las dos cosas, pero debemos mantenernos enfocados en el propósito y en el significado de la parábola. El elogio no es por haber hecho lo incorrecto, sino por ser astuto. Lo que viene Jesús aclarando en esta parábola, no por el mal que hizo, sino por la astucia que actuó. Para entrar al reino de Dios, hermanos, tenemos que ser astutos, tenemos que ser inteligentes. Tenemos que entender que tenemos que ser apartados del pecado para que un día estemos delante de la presencia de Dios. Dios está buscando que haya astucia en nosotros, hermanos, pero para heredar el reino de Dios, no para hacer lo malo. Hay muchos que son entendidos, inteligentes para hacer lo malo, pero no buscan lo espiritual. ¿Cuántos hoy en nuestros días han acumulado riquezas y están como el hombre rico, festejando y haciendo fiestas sin saber que esta noche pedían su alma? Acumulando, haciendo planes. Es lo que tenemos que entender, hermano. No hagamos tesoros aquí en la tierra, hagámoslos allá en el cielo, donde va a perdurar para siempre. Y tenemos que entender, sino para ser astutos, el mayordomo respondió a una crisis utilizando los recursos a su alcance para prepararse para su futuro. Jesús aplicó este elogio aparentemente extraño al exhortarnos a hacer uso de las riquezas injustas para propósitos eternos. Para propósitos eternos. Es importante tener en cuenta que el amo no le estaba alabando por su falta de honradez, sino por la astucia de este hombre. Jesús elogió. Jesús también instruyó a sus seguidores a ganar amigos para que cuando la riqueza del mundo falte, tuvieran aseguradas moradas eternas. A continuación, Jesús enseña acerca de la mayordomía de los verdaderos del reino de Dios. La riqueza en este mundo debería usarse para los propósitos del reino de Dios. Para alcanzar almas, hermanos. Para que las almas vengan al conocimiento de Dios. ¿Pero qué, hermanos? Preferimos darle a la carne. Preferimos nosotros deleitarnos en vez de buscar que las almas vengan al conocimiento de Dios. Queremos nosotros disfrutar. Y recuerden, nuestra vida aquí es temporal, es pasajera. Nuestra vida empieza cuando estemos ante la presencia de Dios. Eso es lo que Dios ha prometido, vida eterna. Allá, no aquí. Lujos allá, no aquí. Pero ¿qué es lo que pasa? Queremos los lujos aquí en la tierra. ¿Usted cree que dice, no podéis amar a las riquezas? No podemos amar a dos señores. O servimos a uno o el otro quedamos mal. O servimos a Dios o amamos lo material. No podemos servir a dos señores. ¿Dónde estamos parados usted y yo? ¿Cuál es nuestro anhelo? ¿Cuál es nuestro deseo? ¿Dónde está nuestro anhelo?
A continuación dice: Jesús enseña acerca de la mayordomía de lo verdadero. El reino de Dios, la riqueza en este mundo debía usarse para el propósito del reino de Dios. Nuestras actividades económicas en esta vida siempre deben ser moderadas por nuestra conciencia de que la riqueza del mundo no es permanente, sino temporal. El uso sabio siempre es invertida en proyectos que tengan un valor eterno y no sujetos a pérdidas. Que dice: donde el orín y la polilla corrompen, vamos a hacerla donde ni el orín ni la polilla corrompen, allá en el cielo, tesoros en el cielo. No estamos enamorados de esta tierra, estamos enamorados de este mundo, cuando no deberíamos. No améis a este mundo ni las cosas de este mundo, nos dice el apóstol. No tenemos que enamorarnos de lo de aquí. Nuestra morada es celestial. Somos pasajeros, somos extranjeros, hermanos, solamente. Este no es nuestro sitio. Nuestro sitio está ante la presencia de Dios. Por eso le dice claramente nuestras actitudes o actividades económicas, que dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, y estimará al uno y menospreciará al otro. No podrá servir a Dios y a las riquezas. Esto nos enseña Jesús. No podemos servir a Dios y a las riquezas. ¿Cuánta gente se afana, se afana, se afana, se afana? ¿Para qué? Al final, ¿qué se lleva? Nada. Nada. Lo de la tierra se queda aquí. Y hemos visto por experiencia propia. Tanto afán, y al final no hay nada. Aquí nos enseña claramente que no podemos servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros, codos. ¿Cómo más les puedo decir? Un ávaro, un codo, alguien que no le gusta dar. Y se burlaban de él. Entonces le dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Dice Lucas 16:15. Los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Dios conoce vuestros corazones. Dios conoce aún lo intenso, lo más profundo de nuestra mente, lo conoce Dios. Por eso dice que esta parábola del mayordomo infiel no lo elogió por su mal proceder, sino lo elogió por su astucia de cómo actuó. Hay que ser entendidos y inteligentes y entender lo que Dios tiene para nosotros. Dios tiene un propósito, hermanos. Usted no nació porque, yo siempre le digo, no somos de casualidad. Y no está aquí usted por casualidad, está por un propósito. Dios tiene un propósito para su vida. Que no estemos cumpliendo el propósito de Dios es otra cosa. Pero usted está llamado y tiene un ministerio, tiene un don, tiene un propósito para cumplir. Pero no salimos del propósito de Dios. Dios quiere que cumplamos el propósito por el cual hemos sido llamados. Usted se pregunta, usted mire, yo siempre me pongo a ver dónde nací, dónde fui caminando, dónde me he criado, dónde he llegado y hasta dónde estoy yo. Y solamente es el plan de Dios. Solamente el propósito de Dios. Dios me ha traído. Dios ha puesto la palabra, hermano, desde niño. Ha ido quien nos ha evangelizado de niños. A su tiempo llegamos al conocimiento de la palabra de Dios y dio fruto. Pero de niño la palabra ha sido sembrada en nosotros, hermano. Hubo quien se preocupó por ir hasta como quien dice, a mi casa y hablarme la palabra. Y darme el mensaje. Y sembrarme la semilla. Me muevo para otro lugar y está alguien ahí también que imparte el conocimiento de la palabra de Dios. Llego a San Juan y hay alguien más que imparte la palabra de Dios hasta que viniera el conocimiento de Dios.
¿Casualidad? No, propósito de Dios. Y muchos de nosotros no vemos qué es lo que Dios tiene para nuestras vidas. Pero es el propósito de Dios en nuestra vida. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 39. Dice la palabra. Mateo 5, versículo 39 dice: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistáis al que es malo. Antes, cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y el que quiere poner pleito, quitarla, la túnica, déjala, y también la capa. Y cualquier que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. El sermón del monte, Jesús presentó las nuevas éticas del reino de Dios. Una basada en el amor y la motivación del corazón. En esta ética se cumple o se supera la exigencia de la ley. En el mundo antiguo, la crueldad era común cuando se trataba de represalias. La mayoría de las personas estaba familiarizada con la expresión de ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué entendemos por ojo y diente por diente? El mismo daño que me hiciste es el mismo castigo que recibirás. El mismo, lo que tú me has hecho, es conforme lo que vas a pagar. Conforme el daño, es lo que vas a pagar. ¿Qué es lo que pasa hoy? Matan y tienen la ley, los años necesarios que tiene que cumplir en la cárcel por ver matado, sea como decimos preparado, organizado o sea incondicional. Cometiste un crimen y depende en lo que hiciste, vas a pagar. Es lo que dice aquí, ojo por ojo y diente por diente. Esto asegura que un castigo fuera adecuado al crimen. Por ejemplo, uno que roba no va a recibir el mismo castigo que un asesino. Es la expresión cuando dice ojo por ojo y diente por diente, que sea el castigo conforme su pecado, conforme su maldad. Es lo que dice. Esto asegura que un castigo fuera adecuado al crimen en vez de ser demasiado severo o demasiado leve. Por lo tanto, se trataba de garantizar la justicia. La ética de Jesús excede el estándar al enseñar al no represalia cuando uno es injuriado personalmente. La enseñanza de Jesús dio de alguien abofeteado en la mejilla derecha. Tiene que ver con un insulto, una agresión personal. Una bofetada en la mejilla derecha seguramente se haría con el dorso de la mano derecha, un gesto de gran insulto y desprecio. En los tiempos antiguos que conocemos en la historia, ¿qué es lo que hacía? Con un pañuelo. ¿Y qué se iban? A disparar. Se iban de espalda a quien disparara primero, o se caía. Aquí nos está enseñando una bofetada en la mejilla derecha, seguramente se haría con el dorso de la mano derecha, un gesto de gran insulto o desprecio. Jesús enseñó que su pueblo debería adoptar la ética no solo de la represalia, sino también una vez más allá de lo que prescribe la ley. Cuando Jesús fue interrogado, permaneció en silencio. Cuando Jesús le preguntaron, le preguntaron de las acusaciones, ¿qué fue lo que hizo? Se permaneció callado. ¿Qué le decía las semanas pasadas? ¿Qué dice Dios? Mía es la venganza. La venganza no es nuestra. La venganza es de Dios. Mía es la venganza, dice el Señor. Pero hoy en nuestros días queremos actuar como el mundo. El que me la hace, me la paga.
Y Jesús no nos está enseñando eso. Aquí nos dice, Jesús fue interrogado, permaneció en silencio en su mayor parte, cumpliendo la palabra de Isaías 53:7. Como oveja delante de los trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Sin embargo, hay algunas excepciones. En el juicio, cuando el sumo sacerdote le pidió que dijere lo que había enseñado públicamente, su respuesta fue: pregunta a los que han oído. Cuando Jesús responde, hermanos, a la pregunta que le dice el sacerdote, le pidió que dijere que se había enseñado públicamente. ¿De qué manera respondió Jesús? Pregúntale a los que han oído. ¿Cómo se sintió el sacerdote? Ofendido. De la manera que le contestó, se sintió ofendido. El alguacil del templo le dio una bofetada porque lo percibieron como una respuesta irrespetuosa. Escucha a los que han sido sanados, escucha a los que han recibido algo de Dios. Ellos te darán una respuesta. Fue lo que Jesús quiso decir, pero el alguacil lo sintió como una ofensa, lo bofeteó, lo mandó golpear y lo encerró en la cárcel. Por eso tenemos que a veces permanecer callados, no tratar de hacer las cosas, porque a veces hacemos más, hablamos de más y cometemos errores. Aquí nos dice, el juicio, cuando el sumo sacerdote le pidió que dijera que había enseñado públicamente, su respuesta fue: pregunta a los que iban oído. El alguacil del templo le dio una bofetada y lo percibieron como una respuesta irrespetuosa. Jesús desafió la hipocresía de castigarlo sin tener evidencia. En otras palabras, lo que Jesús sufrió, no había pruebas, no había evidencias, no había nada. Por eso es la respuesta que le dijo: pregúntale a los que han oído. Porque realmente no había una prueba para acusarlo. No había pruebas. ¿Cómo lo estaban acusando sin pruebas? Es la respuesta que Jesús da. Que ellos den testimonio, que ellos testifiquen. Y ellos lo vieron como una ofensa, lo bofetean y lo encierran. Cuando Jesús estaba diciendo: busquen las pruebas. Pero ellos lo malinterpretaron y fue bofeteado y fue encarcelado y después crucificado. Quiero que veamos ese juicio. Jesús desafió la hipocresía de ellos al castigarlo. Más tarde Pablo testificó de su inocencia. ¿Se acuerdan cuando Pablo fue su propio abogado y se quiso defender él? El sumo sacerdote ordenó que lo golpearan. Pablo respondió con una acusación de lo que luego se retractó al saber que estaba hablando con el sumo sacerdote. En otras palabras, había un lugar que merecía respeto. ¿Qué es lo que sucede hoy en nuestros días? ¿Cuántos han ido a una corte y se presentan ante el juez? Se puede presentar ante el juez con una camisa muscle shirt, con un sombrero. Vas ante el juez y tienes que estar vestido adecuadamente. Es un juez terrenal. Es un juez aquí y tenemos que respetar. Dios dice: obedecer a los que están en eminencia, a los que están para poner orden. Oremos por ellos para que tomen buenas decisiones. Simplemente. Y aquí el apóstol Pablo estaba ante el sumo sacerdote y la manera que reaccionó, la manera que respondió, no le gustó al sumo sacerdote. Lo mandó golpear y lo encerraron al apóstol Pablo. Y dice:
Pablo respondió a una acusación de lo que luego se retractó al saber que estaba hablando con el sumo sacerdote. Dijo, ya dije, pero se arrepintió. Así Pablo mostró que debemos ejercer discreción bíblica cuando hablamos con defensa propia. Tenemos que entender, hermanos, con quién estamos y dónde estamos. Estamos ante la casa de Dios. Estamos ante la presencia de Dios. ¿De qué manera actuamos con Él? ¿De acuerdo? Estamos sirviendo a un Dios vivo. Aunque no lo veo, pero Él me está viendo. Él está aquí. Su mirada está puesta en nosotros. Él conoce aún nuestro pensamiento, aún nuestra intención, la conoce Dios. Aunque no lo miro, pero Él me está viendo. Y Él sabe qué hay aquí y qué hay aquí también en el corazón. Él sabe. Pues tenemos que tener cuidado, hermano, en qué lugar estamos y quién es el que nos está viendo. Y no tanto el lugar, hermanos. Simplemente a estar en el mismo sentir en el Señor. Por eso Dios pide, hermanos, que estemos en el mismo sentir, en el mismo deseo, en el mismo anhelo. No que estemos aquí, hermanos, estamos pensando en el molcajete, en la tinaja que tenemos en la casa, en la plancha o en la estufa. No sé qué dejó prendido, o que se le olvidó apagar la estufa, los frijoles se acaban cociendo. No se preocupe, se van a cocer bien. Pero entendamos, hermano, tenemos que estar aquí. Estamos ante la presencia de Dios. Él es el que nos escucha, Él es el que nos sana, Él es el que nos libera, Él es el que nos restaura, Él es el que nos bendice. Pero muchas veces nos preocupamos nosotros por todo, hermanos. Yo le digo, en todo el 2020, hermanos, yo no me preocupé de cómo se iba a pagar este lugar, porque le digo algunas cosas. Personas que me ayudaban, hermanos, si no vinieron en todo el año, no me ayudaron. Pero sin embargo, se suplió todo, se pagó todo. Y eso solamente lo hace Dios. Dios usó otras personas, hermanos, para que se siguiera pagando este lugar. No es con mi fuerza, es con la fuerza de Dios. Pues tenemos que entender, Él es un Dios grande, Él es un Dios poderoso. Por eso les digo, esas puertas no se pueden cerrar. Tenemos que seguir bendiciendo, alabando a nuestro Dios. Ahorita en la mañana llegó un joven aquí y me dice, ¿a qué hora se empiezan, hermano? Digo, a las 10. Dijo, es que mis abuelitos aquí tuvieron muchos años, dijo, y querían venir. Déjenme ir a traerlos. Pues no llegaron. No sé si vino a checar a ver quién estábamos aquí o qué pasó. Fue todo lo que me dijo. Y se fue. Déjenme traer a mis abuelitos. O solamente que el agua los espantó, hermano. No sé. Pero esperemos que vengan. Porque estamos sirviendo a un Dios grande. Y este es el Señor que estamos sirviendo, a un Dios, hermano, que nos da todo, sin esperar nada a cambio. Y nosotros tenemos que ser agradecidos con Él. La otra porción, hermanos, es sometidos a la autoridad. Ahí en Romanos capítulo 13, del 1 al 4, dice la palabra: someteos toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quienes se oponen a la autoridad o a lo establecido por Dios resisten, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque si los magistrados no están para infundir temor el que hace el bien, sino al malo, que quieres pues no temer a las autoridades, a lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Para si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Romanos 12 y Pedro ayudan a explicar lo que Jesús enseñó.
respecto a las represalias. Dios ha establecido autoridades de gobierno para proteger a los inocentes y castigar a los malhechores. Es como mi hija me decía, oíste la noticia en esta mañana, la noticia de ayer, lo que pasó aquí por las tiendas aquí cerquita, ahí frente de Walmart, aquí en Álamo, aquí, como una persona le quitó la vida a otra, ahí, entre la gente, frente de su hija y todo. Triste, hermano, pues el pecado que estamos viendo. Por eso dice la palabra, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Es triste, hermanos. Estamos viendo el pecado, estamos viendo la maldad, y el pueblo no busca de Dios. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscaré mi rostro, entonces yo iré de los cielos. Pero ¿qué pasa? El pueblo no busca de Dios, y vemos el pecado en cada esquina, hermanos, la maldad en cada esquina. Y el pueblo no se humilla. Aquí nos enseña que las autoridades los ha puesto Dios para proteger al inocente y para castigar a los malhechores. Las autoridades que poseen bienes de Dios un día deberán rendir cuentas a Él. Hoy en nuestros días, hermanos, que ay no, ¿para qué están esos? Nomás toman ventaja del más rico al más pobre. No se preocupe, un día vamos a dar cuenta delante de Dios. Nuestras obras sean buenas o sean malas, vamos a presentar cuenta de Él. Romanos 13, del 1 al 4, Pablo se refería al deber de los cristianos para con el Estado. Pedro profundiza esto al definir un papel central del gobierno, castigo de los malhechores y alabanza a los que hacen bien. Realmente la Escritura imparte instrucciones prácticas para nuestra vida diaria, recordarnos el valor de vivir en paz con los demás y con especialmente los que están en autoridad. Vivir en paz, hermanos, con los demás. Es como ahora mi vecina, hermanos, que tenemos ahí enseguida. Cuando llegamos ahí, pues no nos conocíamos mucho, hermanos, y ya estaba recién aliviada con un bebé. El bebé, pues ya saben, recién nacido, pues toda la noche, a veces son lloroncitos y lloran toda la noche y no dejan dormir a la mamá y el niño llorando. Y nosotros con un perro, hermanos, un de esos boxers, pescaba la bandeja de aluminio donde comía y la aventaba contra la pared de nosotros. Y toda la noche hacía un ruidazo. Ella sin poder dormir con el niño. Y el perro de nosotros hacía ruidazo. Y le dice a su papá, el perro del vecino, y luego el niño no me deja dormir. Mi hija, quédese callada. Porque sus vecinos, cuando usted no esté, es la que le va a cuidar su área. No se ponga mal con su vecino, aguántese. Y le digo, y ahora dice, vecina, pues hubiera dicho. Le digo, quitar la bandeja al perro para que no hiciera tanto ruido. Pero no habló. Tuvo que aguantarse todo el ruidazo. Pero ahora nos dice, no, hombre, ¿qué le dice? Ahora nos platica el ruidazo que le hacía el perro y el niño recién nacido no dejaba dormir. Y no el perro tampoco. Pero nunca dijo nada porque no podía ponerse. El papá le dijo, no te pongas en mal con tu vecino. Porque si te pones en mal, él dice que te va a cuidar cuando tú no estés. El que te va a cuidar el área. El que va a responder por ti. Así que cállese. No diga nada. Digo, si hubiera, pues falta de confianza, hubiera dicho, el perro, no te voy a quitar la vasija esa. No, comía, quítasela para que no haga ruido. La pescaba el perro, la aventaba con la padera, hermanos. La volvía a pescar, la aventaba. Toda la noche hacía ruido. Era muy hyper, como digo, no sé. Tenía mucha energía el perro y el celular estaba muy chiquito. Tenía que correr para quemar la energía. Pero a veces tenemos que aprender a respetar, hermanos, tenemos que aprender a recibir las instrucciones que realmente la Escritura imparte instrucciones prácticas para nuestra vida diaria, pero también recordarnos el valor de vivir en paz con los demás y con los que están en autoridad, los que están enfrente, nuestros líderes, nuestros presidentes, como hoy en nuestros días, hermanos. Yo le decía a mi hija esta mañana que una compañía de trabajo dice, ay, no sé por qué, yo creo que este presidente levantó muy caro el gas. Subió mucho el gas. Y no, hermano, ¿sabe qué es lo que hizo ella? Tenía un carro chiquito.
y pues le echaba 15, 20 dólares, se lo llenaba y pues, caminaba toda la semana. Se compró un mueble grande y le eché 50 dólares de gas. No es que haya subido el gas, sino que compró un mueble más gastón de gas. Ahí está el problema. Y echando la culpa a alguien más. No, la culpa fuiste tú, no fuiste inteligente. Compraste un carro chiquito, es para el trabajo, que no tengas tanto gasto. Una troca grandota, pues se come el gas fácil. Y le echamos la culpa al presidente. No, tú no fuiste inteligente y te compraste un mueble más grande. No culpemos a otros por nuestros propios hechos, nuestras propias responsabilidades. Mateo 24, hermanos, las últimas dos porciones. Mateo 24. Versículo 29 al 35. ¿Qué dice la palabra? Mateo 24, del 29 al 35 dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde su extremo del cielo hasta el otro. De la higuera dice: aprended la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que está el verano, está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesús enseñó que su venida marcaría el fin de este siglo y el comienzo del siglo venidero. Cristo vendrá en medio del caos que envolverá la tierra cuando las señales apunten a su regreso. Pero luego Jesús dice: de cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Si todo esto se refiere a señales no cumplidas en el tiempo de sus discípulos, ¿quién entonces era esta generación? Nosotros. La palabra sí ha estado cumpliendo al pie de la letra, hermanos. Y cuando dice, si todo esto se refiere a señales no cumplidas en el tiempo de sus discípulos, ¿quién entonces era esta generación? Nosotros, los que estamos viviendo los últimos tiempos. El pecado, la maldad, todo lo que estamos viendo, hermanos. Miren, yo miraba esta porción. Nomás les quiero leer lo que me llama a mí la atención aquí en Daniel capítulo 7, versículo 24. Cuando dice: y los 10 cuernos significa que aquel reino se levantará 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo. Este rey hablará palabras ante el Altísimo, el que dice: Jesús no es hijo de Dios. ¿Han escuchado esta frase por ahí de alguien de autoridad que está diciendo que Jesús no es el hijo de Dios? Yo meditaba en eso esta mañana. Y dice: y habrá palabra contra el Altísimo, y los santos del Altísimo quebrantará al pueblo de Dios, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, la palabra, y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y las majestades de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirían.
y obedecerán. Yo miraba, hermanos, y yo estoy meditando en esos versículos, hermanos, y voy a seguir buscando qué es lo que Dios me está enseñando de estos tiempos. Y yo puedo ver, hermano, simplemente al leer esa porción que habla cosas sobre el Altísimo, pude escuchar hasta la persona, hermanos, que está diciendo cosas así en estos últimos tiempos. Un líder grande. Y estamos viviendo el último tiempo. Por eso dice, cuando las señales apunten a su regreso. Pero luego Jesús dice, de cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Todo esto se refiere a señales no cumplidas en el tiempo de sus discípulos o quien entonces era esta generación. En este caso, la palabra esta generación se refiere a aquellos que son testigos de las señales que apuntan a la proximidad de la venida de Cristo, que somos nosotros. Miren, la Biblia dice que el tiempo de Jesús vendrá como en los tiempos de Noé. ¿Cuánta gente le creyó a Noé? Nadie. Hoy en nuestros días estamos hablando que Cristo viene, que la iglesia necesita estar preparada. ¿Cuántos nos escuchan? Ni aún los que han estado dentro del templo y se han salido, ni aún ellos creen. Es triste, hermanos, pero es el tiempo que estamos viviendo, que dijo que el tiempo de Cristo sería como los tiempos de Noé. Todos ocupados en sus preocupaciones, en su bienestar, en su vida, y no buscaban de Dios. Pero sin embargo, usted y yo, hermanos, estamos aquí en esta mañana. En este caso, la palabra de generación se refiere a aquellos que son testigos de las señales que apuntan la proximidad de la venida de Cristo. Algunos opinan que la generación viva en el tiempo de Jesús es el foco, ya que él mencionó la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo y el dominio de los gentiles en Roma en Lucas 21-24. Pero la profecía bíblica a menudo anuncia acontecimientos que comienzan en el tiempo del mensaje y que se extiende a su pleno cumplimiento futuro. En este caso, la generación de Jesús vería la destrucción de Jerusalén, pero las señales descritas en Lucas 21-25 corresponden al fin de la era, al fin de los tiempos, al fin de este mundo. Y estamos viviendo los tiempos finales. Y no se preocupe, la Biblia dice claramente, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué pasamos este año? Aflicción. Pero ¿quién nos ha cuidado? Nuestro Dios. ¿No dice la palabra? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Entonces, hermanos, tenemos que confiar en Dios. Los problemas vienen, las situaciones vienen, la angustia viene, pero sin embargo, Él es el que nos cuida. Mire, yo tenía meses con una aflicción, hermano, en mi cuerpo. Ya preocupado, venía cuántas cosas en mi mente que el enemigo ponía. Yo tenía la cita el miércoles. ¿Qué día fue? ¿Jueves? No, el martes. Yo tuve la cita el martes con el médico, hermanos. El lunes que tomé la clase que estoy tomando, el director me dice, Pastor Silva, usted ore por las necesidades del día de hoy. La presentaron, las necesidades, las escribí, las necesidades que estaban poniendo, estaban escribiendo, y cuando me pidieron, oré por todas las necesidades que estaban ahí. Pero cuando terminé de orar, vi una palabra a mi corazón y me dice, y Jehová quitó la aflicción de Job cuando hubo orado por sus amigos. Yo terminé de orar, yo
punté y oré por las peticiones. Y luego, cuando terminé de orar, Dios pone esta palabra en mi corazón. Y Jehová quitó la aflicción de Job cuando hubo orado por sus amigos. Entonces yo me di cuenta que yo iba a ir al médico y no iba a tener nada. Todo lo que estaba pasando, esa aflicción, Dios la quitó al llorar por mis compañeros. Este Dios que estoy sirviendo no es un Dios digno que merezca gloria, honra y alabanza, hermanos. Simplemente lloré y Él habla a mi corazón y me dice la palabra. Y se vaya Job 42:10 dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Hasta ahí fue toda la palabra que me dio. Después que terminé de orar, me dice: y quitó Jehová, 42:10, la primera parte, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por los amigos. Yo le digo, esta aflicción, tal vez de mayo, me estaba afligiendo mi cuerpo. Como dijo Pablo, 3 veces he rogado y te digo, bástate de mi gracia. Bueno, a mí no me dijo, bástate de mi gracia. Me dijo, haz. Cuando oró por sus amigos, Dios quitó la aflicción. Dios te la va a quitar. Y Dios lo hizo. Este es el Dios que yo estoy sirviendo, hermano. Y es el Dios que yo estoy predicando. Y es el Dios que yo quiero que usted conozca de esta manera, así como Él nos habla. Él quiere que hablemos con Él. Él habla a nosotros, a nuestro interior. Él nos habla y nos dice, yo estoy contigo. Y no ha sido fácil. No le digo que ha sido fácil. Pero tenemos que dedicar tiempo a pasar con Él para aprender a escuchar su voz. Este es el Dios que yo le estoy predicando. Este es el Jesús que yo conozco, hermano, que quiere que usted y yo entendamos lo que Él tiene. Yo nunca estaba pensando en Job, no estaba pensando allá. Yo terminé de orar y esa palabra vino a mi corazón. Y Jehová quitó la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Y yo pude recibir una confirmación. Dios ya obró en mí. Este es el Dios que yo estoy sirviendo. Si usted lo conoce, sírvale, ámelo. Y así como me habla a mí, le puede hablar a usted también. Y le da esa confirmación, esa palabra a su corazón. Por eso dice, pero las profecías bíblicas a menudo anuncian acontecimientos que comienzan en el tiempo del mensaje y que se extienden su pleno cumplimiento futuro. En este caso, la generación de Jesús vería la destrucción de Jerusalén, pero las señales descritas en Lucas corresponden al fin de la era. Mire, busque todos los días, métase al Google y pregúntele, ¿dónde tembló? Todos los días hay temblores. Todos los días hay cosas que suceden. Hay volcanes que están despertando. Años están despertando. Búsquelos. No los vemos, tal vez es como nosotros. La televisión, donde hay noticias. ¿Cuándo? No lo ponemos. Pero busque lo que está aconteciendo. Y están aconteciendo muchas cosas. La maldad está aquí en nuestras calles, en nuestro alrededor. El pecado se ha multiplicado. ¿Y qué nos dice Mateo 24? Que por haberse multiplicado la maldad, ¿cómo está la iglesia? Los estacionamientos hay vacíos. Unos poquitos a la iglesia. Hoy de la mañana llegamos a la tienda y la cajera me dice, ¿van para la iglesia? Le dijimos, sí. Nomás porque llegamos a comprar un taco. No, si era que andaban vestidas mis hijas y andamos arreglados ya para la iglesia. No, nomás paramos ahí. ¿Ya van para la iglesia? Dijimos, sí. ¿A qué hora se empieza? A las 10. Ah, qué bueno. Y ellos trabajando. Pero, ¿cuánto pueblo pudiendo ir no va? ¿Cuánto pueblo pudiendo estar? Especialmente, hermano, que hoy empezamos, hoy en la tarde empezamos la semana de la pasión de Cristo. Hoy domingo es cuando Cristo entra a Jerusalén, cuando el pueblo recibe con palmas
diciéndole: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Dónde está el pueblo hoy en nuestros días? Aquí nos enseña la última porción de Marcos capítulo 13, versículo 24. La última porción ya para terminar. Marcos 13, 24 dice la palabra: pero en aquellos días, después de que aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces, ¿cuándo vamos a ver la venida del Hijo del Hombre? Cuando la luna, el sol y las estrellas comiencen a darnos señales. Entonces verás al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De que quiera aprender la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Saber que este mundo tiene un fin que Dios ha establecido nos ayuda a soportar las pruebas. Esto fue cierto para la iglesia primitiva. Aún hoy, en el Coliseo en Roma, miles de turistas se alinean para visitar esa majestuosa obra, arquitectura antigua. En lo interior todavía están las celdas donde se mantenían los animales salvajes que eran soltados en la arena. Y en otras celdas los cristianos esperaban antes de ser destrozados por esas bestias salvajes. Esta es una multitud sedienta de sangre. ¿Cómo mantener la esperanza? La esperanza no está en las circunstancias presentes, sino en el siglo venidero. Nuestro gozo está cuando estemos allá. Todavía enseñan cuando a los cristianos, hermanos, los soltaban en el Coliseo. La gente estaba viendo cómo las fieras las soltaban para que destrozaran a los cristianos. Todo esto, hermanos, está por acontecer, porque Cristo viene por una iglesia limpia, pura, sin mancha y sin arruga. Dios está esperando, hermanos, restaurar. Aún la naturaleza, hermanos, está deseando ser libre de todo este pecado y esta maldad. En la enseñanza de Jesús nos dice cómo vivir a la luz de la eternidad. Ya sea que estemos hablando de prioridades financieras o relaciones con los demás, todo debe medirse por su trascendencia eterna. Ya sea que estemos en la generación que verá el regreso de Jesús o que encontremos en Él después de la muerte, algún día todos compadeceremos ante Él. Un día todos estaremos delante de su presencia. Cuán importante es que entendamos la palabra, que entendamos y seamos inteligentes y obremos sabiamente con lo que Dios nos ha dado. Así que, hermanos, lea la palabra, platique con Dios. Dios, hermano, tiene cosas grandes para usted, para mí. Estamos aquí con un propósito. No somos de casualidad. Dios tiene un plan para nuestras vidas. Necesitamos, hermanos, crecer en el Señor. Necesitamos seguir adelante. Búsquelo. Llame. Está en la presencia de Dios, hermanos. Necesitamos estar preparados. Busque de Dios cada día. Es tiempo de buscar a Dios con un corazón grande, limpio, puro. Y para decir a Dios cuán grande es nuestro Dios. Póngase de pie conmigo y demos gracias a nuestro Dios. Bendito Dios. En este momento, Padre, venimos delante de tu presencia. Dándote gracias, Dios, por lo bueno y maravilloso, Señor, que has sido con nosotros. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que ha estado en esta mañana con un solo propósito, Señor, de aprender tu palabra y que esta palabra nos dé un aliento para seguir adelante. Te pido que bendigas cada familia, cada hogar en este momento, Padre. Que la bendición tuya sea sobre sus vidas, sus familias y sus hogares, Padre. En este momento, Padre, yo le doy honra, yo le doy gloria, le doy alabanza, porque solamente usted le merece. Ayúdanos, Dios, a seguir adelante, a buscar tu presencia, a buscar tu rostro cada día.
Te pido por aquellos que me van a escuchar ahí en su hogar más tarde. Te pido, Dios, que toque sus corazones, sus vidas, y que también busquen esta semana de congregarse en un templo, de recibir palabra tuya, Padre. En este momento, Padre, gracias te doy, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento.